Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de perímetro y área de polígonos, centrándonos un poco más en lo que es la resolución de área de los polígonos, ya que perímetro es una asignatura o una definición y por lo tanto ejercicios que los estudiantes pueden resolver muy fácilmente, ya que tienen bien definido y bien fundamentado ese aprendizaje. Perímetro es la distancia alrededor de una figura o forma. En otras palabras, podemos entenderlo también como la distancia que podríamos caminar alrededor de un parque o bien de una forma geométrica cualquiera. Si nosotros medimos esa distancia que caminamos, estamos calculando el perímetro. Bien, tenemos polígonos regulares, tenemos polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que sus lados, sin importar cuántos tenga, todos son iguales. En los polígonos irregulares, también, sin importar cuántos tenga, no todos son iguales o quizás ninguno sea igual, como en los ejemplos que aquí voy a mostrar. Bien, polígonos regulares. Tenemos dos maneras de encontrar el perímetro de un polígono regular. Y esta manera, número uno, sería a través de una suma. En el caso del primer ejemplo que está aquí, que es un cuadrado, podemos sumar 4 veces 11 y tendríamos así el cálculo de nuestro perímetro, sumando 4 veces la medida que se indica por cada lado, en este caso la misma por ser regular, 11 más 11 más 11 más 11. Esa es una primera manera de resolver o encontrar el perímetro en los polígonos regulares. Una segunda manera de encontrar ese perímetro es una multiplicación. 11 centímetros, en este caso, multiplicado por 4 lados, que son los que tiene nuestra figura en cuestión. Para el segundo caso, aplicamos exactamente la misma resolución. Es un octágono, 8 lados, entonces podemos sumar 8 veces 8 o podemos multiplicar 8 centímetros por 8 lados. Y en el tercer caso, en nuestro triángulo equilátero, al tener 3 lados iguales, podemos multiplicar lo que mide 1, que son 9 centímetros, por 3 lados. ¿Qué pasa con los polígonos irregulares? Aquí únicamente podemos realizar sumas, sumar todos los lados. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos multiplicar? Porque no tenemos la misma medida para todos los lados y no podríamos efectuar multiplicaciones. En el caso del primer ejemplo, tenemos un pentágono irregular, son 5 lados. No puedo multiplicar 5 por ninguna de esas medidas. No puedo multiplicar 5 por 15, 5 por 20, 5 por 8, 5 por 7 o 5 por 12, ya que no son iguales. En el caso del segundo ejemplo, es un hexágono irregular. Tampoco podría decir 6 ¿por cuánto? ¿Por 17? ¿Por 11? ¿Por 4? ¿Por 5? Son medidas distintas. Es verdad, tenemos ahí 3 lados que miden 4 centímetros, pero aún así no podríamos multiplicar 4 por 6. Podríamos multiplicar 4 por 3 y sumarle después a ese resultado 17, 11 y 5. Pero no podemos multiplicar 6 por cualquier medida que está ahí. Bien, vamos a pasar a lo que nos compete un poco más, que son las áreas. El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana. También el área describe la cantidad de superficie que cubre una figura. Tenemos polígonos regulares, que aquí tenemos estos ejemplos, que van desde el triángulo, equilátero, el cuadrado, los pentágonos, 5 lados regulares, todos iguales, hexágonos, heptágonos, octágonos, eniágonos, decágonos, etc. Regulares todos, es decir, todos sus lados iguales. Para la aplicación de fórmulas para calcular el área, pues tenemos las que aquí se señalan. En el caso del triángulo equilátero, tenemos la fórmula que dice que raíz de 3 dividido entre 4 por lado al cuadrado. Muchos dirán, ¿y dónde quedó la fórmula de base por altura sobre 2 que yo me sé y he utilizado toda mi vida? Bien, ¿se puede utilizar? Claro que se puede utilizar,
Pero tenemos que, primero, encontrar la altura si es que no la tenemos. Ahorita en el ejemplo que veamos va a quedar explicado eso. Para el caso del cuadrado tenemos la fórmula lado al cuadrado o lado por lado, que muchos estudiantes confunden con base por altura. Esa de base por altura, aunque técnicamente es multiplicar un lado por otro, no es correcto decirla para cuadrado, ya que esa es para el rectángulo. En los polígonos regulares de 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más lados, la fórmula a utilizar es la misma. Perímetro por apotema sobre 2. Cuando veamos algunos ejemplos de estas figuras de 5 o más lados, vamos a explicar qué es el apotema y cómo calcularlo en caso de no tenerlo. Bien, pasemos a un ejemplo de un triángulo equilátero, utilizando la fórmula que ya mencioné anteriormente y utilizando la fórmula de base por altura sobre 2. Vamos a utilizar primero la fórmula de raíz de 3 dividiéndose entre 4 y multiplicándose por lado al cuadrado. Tenemos aquí un triángulo equilátero de 5 centímetros por lado. Dice raíz de 3. Bien, esta fórmula ya está dada. Raíz de 3. ¿Qué es raíz de 3? Bueno, raíz de 3 es un número irracional, ya que posee infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto no puede ser expresado como fracción. Raíz de 3, si lo efectuamos el cálculo en la calculadora o hacemos el cálculo con una pluma y lápiz o operaciones, pues nos va a dar un número no periódico, como dice la definición. Así que vamos a tomar únicamente después del punto 3 decimales. Raíz de 3 es igual a 1.732, que se va a dividir entre 4 y que se va a multiplicar por 5 al cuadrado. Bien, nos va a quedar de esta forma. Raíz de 3 es igual a 1.732 dividido entre 4 multiplicado por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 centímetros cuadrados. Realizando la división de 1.732 entre 4, obtenemos 0.433, que multiplicado con 25 nos da el área de nuestro triángulo equilátero, 10.82 centímetros cuadrados. Utilizando esta fórmula, vamos ahora a utilizar base por altura sobre 2. Bien, como tal, la fórmula base por altura sobre 2 no la podemos encontrar porque en nuestro triángulo no tenemos la altura. Tenemos que calcularla. Para calcularla tenemos dos maneras o dos opciones. Una, la del teorema de Pitágoras, que quizás sea una resolución que para muchos estudiantes de primaria, primer año de secundaria, quizás segundo año de secundaria, pues no han llegado a ese tema y no saben utilizar el teorema de Pitágoras. Pero para alumnos de tercer año de secundaria o de bachillerato, pues ya lo tienen bien estudiado. Bien, vamos a explicar rápidamente cómo encontrar la altura con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo podemos encontrar relaciones entre sus tres lados. El lado mayor, que en este caso sería 5, sería la hipotenusa, y el lado menor, o los lados menores del triángulo rectángulo, sería este 2.5. Una vez que dividimos en dos partes nuestro triángulo, pues nos quedan dos lados menores, que sería la altura que no conocemos, y 2.5, que sería la mitad de nuestro triángulo. Estos dos lados menores reciben el nombre de cateto. Esos catetos, con esa hipotenusa, tienen una relación o guardan una relación. Dice el teorema de Pitágoras que para conocer la medida de uno de los dos catetos, podemos utilizar la fórmula que dice que raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es 5. 5 al cuadrado
menos el otro cateto. En este caso, el otro cateto diferente de la altura es 2.5. 2.5 al cuadrado. Realizamos los cálculos, elevamos al cuadrado 5 y elevamos al cuadrado 2.5 y obtenemos 25 menos 6.25. Realizando esa resta nos quedan 18.75, a lo cual debemos calcularle la raíz cuadrada y lo dejamos en 4.33. 4.33 es la altura de nuestro triángulo equilátero. Una vez que ya tenemos la altura, ahora sí ya podemos utilizar nuestra conocida fórmula de base por altura sobre 2. Pero antes vamos a ver otra manera de encontrar la fórmula si yo no sé usar el teorema de Pitágoras o quiero aprender otras formas. Bien, tenemos esta fórmula ya dada para el triángulo equilátero para encontrar su altura, que dice que altura es igual a raíz de 3. Nuevamente tenemos este número irracional, raíz de 3 multiplicado por el lado de nuestro triángulo equilátero dividido entre 2. Vamos a hacer los cálculos. Por acá ya tenemos que hicimos la altura, encontramos la altura por teorema de Pitágoras. Vamos a ver si nos coincide. Raíz de 3, 1.732 por 5 dividido entre 2. Bien, multiplicando 1.732 por 5 tenemos 8.66, que si lo dividimos entre 2, como dice la fórmula, pues vemos que sí nos dio lo mismo que haberlo calculado por teorema de Pitágoras. Entonces 4.33 es la altura de este triángulo equilátero. Ahora sí, ya podemos utilizar la fórmula. Base por altura sobre 2. Base 5, altura 4.33 entre 2. Haciendo la multiplicación tenemos 20.65 que dividido entre 2 tenemos 10.82. Lo mismo que habíamos obtenido utilizando la primera fórmula para este ejercicio.